Acá van a escuchar muchos oradores diciendo que en el 2020 todo cambió. Y es verdad, en ningún otro área se ha visto un cambio más dramático que en las estructuras organizacionales de los bancos. En marzo de este año pasó algo alrededor del mundo que nadie pudiera haber imaginado. Que los bancos tengan casi 100% de sus equipos trabajando remotamente desde sus casas. Este cambio y la aceleración de la transformación que ha precipitado el COVID-19 está presentando un nuevo desafío de cómo preparar los equipos para manejarse en una nueva normalidad. En esta conversación vamos a explorar cómo uno de los grupos bancarios líderes de la región está pensando en el desarrollo de sus equipos, la implementación y la actualización de habilidades para cumplir con las demandas que cambian día a día para ser más ágiles y automatizados. Aquí para hablar del tema está José Luis Muñoz, vicepresidente de Recursos Humanos para Banco Pichincha en Ecuador. Hola José Luis, bienvenido a FATV. Hola Ray, mucho gusto y gracias a ti y a FinTech América por la invitación y pues un placer estar aquí contigo. Bueno, empecemos. ¿Que nos puedes contar un poco y enmarcar un poco el Banco Pichincha y el Grupo Pichincha? Claro que sí, Ray. Mira, bueno, Banco Pichincha es el banco más grande en este momento en el Ecuador. Es un banco con mucha trayectoria. Fue fundado en 1906. Tenemos casi 114 años de trayectoria. Y claro, los últimos 20 años ha sido un jugador bien importante en la economía ecuatoriana. A partir de una crisis fuerte que tuvimos acá en el país en el año 99, justamente cuando cambiamos de sucres a dólar, y muchos bancos en ese momento quebraron acá en el país. Y Banco Pichincha fue un banco que supo aprovechar la crisis, digamos, y estas oportunidades, y fue creciendo para convertirse más o menos, creo que a partir del año 2003-2004, en el banco más grande del país, y claro, ahora más o menos tenemos un 30% de participación de mercado. Adicionalmente, bueno, Banco Pichincha es un grupo financiero que tiene también bancos en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en España, y una filial también en Panamá. Y pues una visión clara, digamos, de expansión y de mucho aporte a la comunidad, ¿no? Yo creo que una de las características que marca mucho a este grupo es esta visión del accionista de querer ver cómo fomentar la economía o cómo hacer que el país, específicamente en el caso del Ecuador, que nosotros seamos un motor importante dentro de esa economía y poder surgir para ir acompañando desde el pequeño negocio, desde el microfinanzas hasta las empresas corporativas, igualmente las personas, y pues ir acompañando justamente en lo que nosotros vamos a cumplir los sueños de nuestros clientes. Bueno, entonces, ¿y nos puedes contar un poco de cómo sigue el equipo de Pichincha? Ustedes tuvieron, obviamente, el desafío, como todos, al inicio ir a trabajo remoto, pero ustedes respondieron un poco diferente, especialmente de la gerencia. ¿Nos puedes contar un poco de la experiencia desde el inicio del COVID y cómo ustedes han manejado los cambios a nivel de la organización? Claro que sí, Ray. Bueno, yo creo que, como hemos escuchado de varios expertos y en varios foros, ¿no es cierto? Nadie estaba preparado para algo parecido, nadie lo tenía entre sus planes de contingencia, entre sus planes de recuperación o de continuidad del negocio a la pandemia como algo que podría llegar a ocurrir. Y pues en el momento en el que esto nace, en el mes de marzo a mediados más o menos, y pues el gobierno nacional pide a todos los ciudadanos que nos quedemos en casa, ¿no es cierto? Hay un proceso de confinamiento. Algo que pasó particularmente en el sector financiero, entiendo en el Ecuador y también en la mayoría de los países del mundo, es que fuimos un sector que nunca paró. Tú recordarás, Rey, de que básicamente lo que el Estado pues pedía que se garanticen eran los servicios de la salud, el servicio de la seguridad a través de la policía y de los militares, y el otro pues sector que también se pedía que tenga continuidad era el financiero. Entonces nosotros, claro, en Banco Pichincha tenemos cerca del 70% de nuestra nómina que está trabajando en agencias. Y claro, fue el grupo que tuvo que, desde el día 1 de la pandemia, tenía que ir a trabajar, o sea, no podía quedarse en casa, porque tú entenderás, una agencia tiene que abrir, y más, había, digamos, una disposición legal
donde básicamente estábamos obligados como bancos a tener las puertas abiertas justamente para atender a los clientes. Entonces, este primer desafío fue interesante porque, claro, tú recordarás, no había transporte público, los buses, los taxis, pues no podían circular. Y básicamente, pues nuestros empleados tenían que encontrarse las formas para llegar hasta sus sitios de trabajo, ¿no? Pasaron un par de semanas, yo tenía un poquito más de unas 3 semanas, y claro, en un principio cerca del 90% de nuestra gente en las áreas administrativas, digamos, no que tenían que ir hacia las agencias, estábamos en teletrabajo. Y en la semana 3 más o menos tomamos una definición desde la alta dirección y pues encaminado directamente desde el presidente del grupo, que nos solicitó de que nosotros también teníamos que estar físicamente trabajando, porque él sentía y sentíamos de que no era justo, de que claro, tengamos un grupo de personas en el campo de batalla, digamos, como carne de cañón, prestando sus servicios, teniendo que llegar hacia sus agencias en la forma en la que podían, porque nuevamente no había transporte público, y nosotros cómodamente en casa, ¿no? Entonces tomamos esa definición más o menos en la 3ª semana de la pandemia, de regresar. Por supuesto, quienes regresamos solamente fuimos la alta dirección del banco, los vicepresidentes y el gerente general, más el comité ejecutivo del banco, y el resto de las personas seguían desde casa, ¿no? Parte importante que nosotros comenzamos a mirar como parte de este proceso, que nuevamente no lo teníamos pues entre los planes y creo que tampoco había mucha información en el mundo respecto a cómo actuar, pero nosotros armamos un plan que lo llamamos de las 3 Ps, ¿no? Entonces eran protección, productividad y propósito. Protección, como todas las empresas, pues obviamente la primera parte era tratar de entender cuáles son los artículos que las personas necesitan utilizar para la pandemia. Muchas de las empresas y nosotros también como Banco Pichincha nos cuestionábamos si es que teníamos que vestir de astronautas a nuestros empleados para que vayan a trabajar. Y poco a poco fuimos entendiendo que el uso de la mascarilla, el alcohol y pues el distanciamiento social era la fórmula más apropiada, ¿no? Pero fue todo un proceso de aprendizaje. El segundo tema de la productividad, porque claro, teniendo un alto porcentaje de la gente trabajando en casa, una de las grandes preguntas que nos hacíamos es, bueno, ¿cómo vamos a medir realmente la productividad? Pero pasaron unas semanas y más bien ahora lo que estamos tratando de definir es, bueno, ¿cómo medir la productividad? No solamente del que está en casa, sino también del que está viniendo a la oficina. Porque queremos que la productividad en la época post-pandemia va más allá del cuántas horas dedique el empleado a estar sentado en una silla, sino que tenemos que tratar de identificar y encontrar cuáles son esas maneras, digamos, de lograr medirle cuál es el nivel de aporte que tiene esa persona hacia la organización. Y el tercer punto fue el propósito, ¿no? El propósito era justamente cómo conectábamos nosotros a un grupo de personas que, como les digo, desde el día 1 de la pandemia no dejaron de ir a trabajar. Tenía mucho miedo porque había mucha desinformación, especialmente en la ciudad de Guayaquil tuvimos, pues en el Ecuador, un primer caso, unas 3 primeras semanas de muchos contagios, y tuvimos que utilizar varias técnicas, especialmente de comunicación, para lograr informar, energizar y agradecer a todas las personas, ¿no? Lograr contenerles y pues, o sea, yo quería reconocer todo el trabajo y el esfuerzo que ellos estaban haciendo. En este momento, más bien, la estrategia que estamos siguiendo es no tanto un modelo de 100% teletrabajo, tenemos apenas un 10% de nuestra población que está en teletrabajo y específicamente son grupos vulnerables, mujeres embarazadas o personas que tengan enfermedades graves. Y el resto de la población, un alto porcentaje, estamos en este modelo híbrido, ¿no? Donde lo que justamente buscamos es que un grupo de personas venga a trabajar físicamente a las oficinas, pero otros se queden en casa. Entonces, estamos en este pilotaje de justamente tratar de identificar cómo el modelo híbrido es algo que puede permanecer en el tiempo. No lo vemos solamente para la pandemia, sino como algo que puede permanecer, digamos, para la organización. Y, por supuesto, esto tiene 2 grandes beneficios. Lo primero es el bienestar de las personas, pero también hay un equilibrio económico para el banco y para el empleado, ¿no? Para el banco, por supuesto, porque podemos ahorrar en espacios físicos, en agua, luz, teléfono, en ciertos temas que, pues, obviamente, cada una de las personas que venimos a trabajar estamos consumiendo recursos, pero del lado también de los empleados pueden haber ahorros en cuanto al transporte, la movilización, al uso de los recursos. Entonces, estamos construyendo todo un caso de negocio para tratar de descubrir cómo el modelo híbrido es realmente el que tiene que permanecer dentro de la estrategia del banco y, como te digo, más allá de la pandemia. Hemos hecho algunos estudios últimamente en cuanto a engagement y pues a niveles de agotamiento laboral y vemos de que sí, o sea, hay un grupo de personas definitivamente, un 15% aproximadamente en el banco que nosotros hemos identificado,
que tiene un alto estrés, tiene mucho miedo, mucha incertidumbre todavía por el tema de la pandemia. Y claro, es grupos que generalmente lo que les ha pasado es o que ellos estuvieron contagiados, o que algún familiar cercano estuvo, o que han tenido pérdidas humanas en su círculo cercano, o que definitivamente tienen mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar. No se sabe exactamente, todavía escuchamos pues hay mucha incertidumbre respecto a si viene la vacuna, estamos oyendo de que hoy día es rebrote, etcétera, etcétera, pero eso en términos generales es lo que te podría contar respecto a lo que estamos haciendo en este momento. Y bueno, obviamente creo de lo que estoy escuchando, es claro que el esquema que existía organizacionalmente antes de la pandemia, a eso no van a volver. ¿Tienen claro el camino adelante o lo ven algo más que van a tener que ir poco a poco y desarrollándolo y reformándolo dependiendo de cómo siga la situación? ¿Tienen el panorama del futuro claro? Sí, a ver, yo creo que la pandemia nos puso a todas las empresas en esta presión y esa necesidad de cambiar, ¿no? Esta nueva normalidad que los llaman los expertos, ¿no es cierto? Este nuevo mundo que todavía no alcanzamos a mirar exactamente cómo va a funcionar. Pues nosotros acá en el banco siempre hacemos una analogía y decimos, la pandemia es un túnel, ¿no? Donde básicamente, pues, esa vida pasada o esa forma de operar que teníamos antes es la entrada al túnel, y esa nueva normalidad tal vez está al final del túnel, ¿no? Donde todavía no alcanzamos a mirar claramente qué es lo que va a demandar, digamos, de ese nuevo mundo. Pero tenemos claro que mientras estemos cruzando el túnel, el tiempo es oro. El tiempo es oro y básicamente para nosotros como organización tenemos que aprovechar para generar todos los cambios posibles mientras estemos cruzando, digamos, el túnel, ¿no? Porque claro, todas las empresas y pues nuestra competencia, digamos, está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Hemos escuchado en muchas charlas, pues varias ponencias de muchos expertos que hablan, por ejemplo, de cómo la digitalización de muchos servicios en esta nueva normalidad van a venir de una forma mucho más agresiva de lo que venía pasando, ¿no? Ya no solamente va a ser en el mundo del turismo, de la movilidad, inclusive de la parte financiera, sino que vendrán otros sectores donde la parte digital va a marcar, digamos, mucha presión hacia los negocios. Y claro, nosotros desde el banco, pues estamos justamente con un plan hacia el 2023, donde lo que hemos trazado es un camino donde básicamente lo que queremos mirar es, bueno, exactamente cuál es el foco en donde queremos permanecer, cuáles son esas nuevas capacidades y habilidades que necesitamos tener dentro de la organización justamente para ser más resilientes a este nuevo cambio, a este nuevo mundo, que como te decía hace un momento, no hemos alcanzado a mirar todavía, ¿no? Hay muchas variables y muchos aspectos que siguen siendo suposiciones, pero todavía no está tan claro qué es lo que va a llegar a pasar. Y en esa línea nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Mucho de lo que nosotros estamos ahora pues poniendo en el foco es básicamente tratando de diseñar o sea, dentro de la estrategia es cuáles son los planes que vamos a hacer para diseñar y mejorar la experiencia de nuestro cliente. Estamos clarísimos de que en esta nueva normalidad, en este mundo post-pandemia, lo que va a marcar una diferenciación enorme entre los consumidores va a ser la experiencia, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, y estamos en un proceso interno justamente, de tratar de identificar cuáles son aquellos procesos, aquellos productos, aquellos journeys donde nosotros necesitamos definitivamente tener una mejora sustancial para que el cliente se sienta cómodo. El tema de que en la época pre-pandemia nosotros como bancos generalmente pedíamos a nuestros clientes que para cierto tipo de trámites, para cierto tipo de entrega de información, tengan que volver a la agencia, porque era la única fórmula que digamos, habíamos encontrado. Estamos seguros que en el mundo post-pandemia eso no puede seguir existiendo. Lo que tenemos que tratar de hacer es cómo le hacemos la vida más fácil al cliente y a través del uso de la tecnología y, por supuesto, tratando de cambiar nuestras políticas y procesos internos, pues logramos conectarla a ese cliente con una mejor experiencia para que siga estando al lado de nosotros. Yo creo que el futuro de la post-pandemia sí va a estar muy marcada por el tema de cómo está mi experiencia, ¿no es cierto? El tema de la seguridad todavía va a seguir siendo algo que la gente que lo va a tener como un tema básico de preocupación, y mientras nosotros le sigamos exigiendo al cliente que tenga que regresar a la agencia para entregar cierto tipo de documentación, estoy seguro de que ellos lo van a pensar.
El segundo punto, y que también es importante, es cómo nosotros vamos a utilizar o cómo vamos a potenciar el uso de la analítica de datos, ¿no? Yo creo que esto ha marcado muchísima presión hacia los bancos y yo creo que hacia otros sectores también, de cómo realmente estamos utilizando la data y cómo vamos a hacer para que toda la información que nosotros tenemos realmente nos ayuden a tener modelos predictivos, a tener modelos donde básicamente podamos conectarnos de una mejor manera con el cliente. Algo que nosotros, por ejemplo, como banco siempre decimos, y es parte de la filosofía del accionista, es no queremos ofrecerle al cliente algo que no necesita. No, las fuerzas comerciales no están marcados por cuánto vendas, por cuánto colocas, sino más bien mucho de lo que medimos es exactamente, bueno, lo que tú colocaste era o no necesario para ese cliente. Entonces, es un cambio un poquito diferente en cuanto a la filosofía de la forma tradicional de hacer banca, de colocar y tratar de vender pues lo que más se pueda. Vamos a ofrecer a nuestros clientes, pero vamos a hacer que ellos usen lo que necesiten. No queremos un país pues sobreendeudado, no queremos clientes que el día de mañana no nos puedan pagar porque les ofrecimos un producto que no necesitaban, etcétera, etcétera. Entonces, el uso de la analítica nos va a ayudar mucho a ser mucho más expertos en saber diferenciar, bueno, cuál es el cliente que realmente necesita consumir un producto financiero. Y los otros, claro, ya te mencioné el tema de la mejora de procesos, por ejemplo, cómo hacemos lean a los procesos, cómo le metemos RPA, ¿no es cierto?, a cada uno de los procesos de inteligencia artificial, entre todas las nuevas tecnologías que se vienen, justamente en línea de que el cliente se sienta cómodo con la experiencia. Las capacidades tecnológicas son muy importantes también para nosotros. Yo creo que la banca se está moviendo, ¿no es cierto?, de un sector financiero más bien hacia un sector un poco más tecnológico, y eso es algo que nos hemos dado cuenta desde hace algún tiempo, pero creo que la pandemia está marcando mucha presión también, justamente porque las habilidades y la experiencia digital de nuestros clientes va a ser algo, yo creo que va a preponderar desde el punto de vista de lo que nuestros clientes van a solicitar de parte de los bancos. Bueno, José Luis, podríamos hablar horas de estos temas y como dijiste, el tiempo es oro y no sabes lo que te agradezco que hayas tomado tiempo de tu agenda para conversar con nosotros y estaremos siguiendo la historia de Pichincha como uno de los bancos más importantes de la región y los felicito en todo lo que han podido hacer en esta época de gran cambio y de desafío. Y bueno, y con eso nos despedimos desde FATV. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Ray, a ti, y pues un abrazo para todo el equipo de Finch de América. Ok, gracias.